O sea, en arquitectura, alguna gente que conozco igual ahora mismo está sin trabajo. Yo no sé si es el momento para que aparezcan nuevos proyectos. O sea, yo pensaría que no. Pero bueno, siempre la gente que tiene dinero va a seguir teniendo. Entonces, la arquitectura vive de esa gente. Entonces, es posible que sí se continúe. Sí, muy pocas cosas. Hay como salir en automóvil un día a la semana. O sea, de lunes a viernes hay un pico y placa y, y el uno y el 2 sale, por ejemplo, el lunes, pero sábado y domingo no puede salir ninguno. ¿Y quién Entonces, los, solo hay y quién los controla, cabrón? el gobierno, la policía, pero, por ejemplo, para que sí puedas circular, debes tener un salvoconducto y salvoconducto tiene muy poca gente, o sea, gente que realmente lo necesita. Principalmente creo que es de la salud y ciertos temas de alimentación. O sea, por ejemplo, acá el Uber Eats, el Globo, todos estos que reparten comidas, yo Ujú. creo que ha sido como una explosión. O sea, les ves por todo lado, en cada momento, y ellos se pueden trasladar. O sea, porque nosotros hasta las 2 de la tarde podemos trasladarnos libremente. O sea, está prohibido salir, pero hasta las 2 de la tarde es posible. Ujú. Eh, y después es toque de queda. O sea, de 2 de la tarde a 5 de la mañana es toque de queda. Y todos se tienen que ir Y corriendo cuando les da las 2 de la tarde en la banqueta. sí, O sea, es como que sí, córrele porque te llegan y... claro. O sea, por ejemplo, ahora yo salí a comprar agua y tal, pero cuando se termine esta reunión ya no puedo hacer nada en los exteriores. O sea, ya en casa. Y lo que te iba a decir, los Uber Eats, los Globo y todos estos sí pueden hacer repartición de comida, creo que hasta las 10 de la noche. Ok, entonces todos los negocios de restaurantes siguen abiertos. O sea, Y más o menos. Yo creo que las cadenas grandes, seguro que sí. Las pequeñas, más o menos debe ser, no, no debe ser tanto. Y lo que te iba a decir, se paró totalmente todas las actividades comerciales y de construcción. Están en cero, 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 cero. Eh, o sea, como que hay algunos planes como de reactivación, de construcciones piloto y tal, pero creo que empiezan desde el 31 de mayo recién. el 31 de mayo regresan poco a poco, gradualmente a las obras. Vale. Sí. Sí, es que, no, no, ayer yo había estado guardando cuarentena, tengo el residente de obra que es el que está moviéndose, todos los demás de la oficina ya no están en la oficina, están trabajando desde su casa, entonces mi única conexión con el exterior en las obras es, bueno, la única no, pero el residente es el que estaba allá, ¿no? Entonces tengo que salir, me obligo a salir ayer y de repente salgo a la ciudad y se ve tan normal. O sea, Ah, la sí, sí. gente en la calle lleno de carros y movimiento. Y Ah, sí. dices tú, güey, o sea, ya no sabes si esto si esto es como un cuento que te cuentan, ¿no? Una historia que te cuentan o si es verdad, ¿no? Porque ves a las personas siguiendo su vida y luego te imaginas al otro de un montón de personas guardadas en su casa. Entonces, pues no sé, aquí le están apostando al equilibrio y a... No es una Y, cuarentena como tal cerrada, pues, o sea, y pero y estamos... no hay tantos contagiados. Es que no dicen, o sea, México creo que está en el lugar número 180 de estudios, ¿no? De análisis de casos eh, que hacen pruebas. Entonces, aquí no hacen pruebas. Entonces, pues no se sabe realmente cuántos casos hay. Tienen Pero un no se está muriendo la gente así de una forma muy evidente. Pues cada vez más, o sea, cada semana se ven más imágenes de sarcófagos, de ataúdes, de este tipo de cosas, eh, pero no se ha visto, o al menos no nos han informado de algo tan drástico.
¿sabes? O sea, todavía no nos ha entrado ese miedo de que ya estén los médicos en México, como en España, ¿no? Que grababan sus videos y los compartían de, es que esto es un caos ¿sabes? Este, eso todavía no se ve acá, entonces, no sé, es una situación medio extraña que ya no sabes si hacer caso o no, pero ya hay más de 2.000 contagiados al día. Entonces, Ah, sí, sí, es enorme. sí, es mucho. Entonces, no Ya. sé, nosotros ¿Estarán estamos, en un pico alto ahorita? se supone que esta semana y la que sigue son las más altas de la pandemia, se supone, Ay, sí. pero viene 10 de mayo, el Día de las Madres, entonces la gente va a salir, la gente va a hacer sus fiestas. Qué loco, o sea, qué loco, porque Guayaquil, o sea, en Ecuador ha sido como terrible el caso. Eh, Comenzaron a haber contagiados, más o menos como unos 30 por ahí, y entre Quito y Guayaquil, Quito paró todas las actividades, Guayaquil no paró y continuó con una vida normal y se expandió al máximo, o sea, la pandemia hasta llegar a un punto en el que las autoridades ya no podían controlar los casos de muertes, no se identificaban. Entonces, ahí hubo un montón de, claro, de videos, así Nos, lle- como muy crudos. nos llegaron videos de ataúdes en las banquetas. Sí, sí. Pero justamente eso te iba a decir. O sea, Guayaquil primeramente no hizo caso y después ya le tocó hacer caso, pero ha sufrido mucho. O sea, no puedo entender cómo en otros lugares no hacen caso y no No pasa pasa. absolutamente nada. Yo O sea, no tampoco, pasa mucho. yo tampoco no entiendo. No sé si lo ocultan, no sé si realmente son buenos para ocultarlo o no es tan grave aquí, o yo no entiendo, pues, o sea, son de esas cosas que no se entienden bien, ¿verdad? Sí, o sea, lo que creo que ha habido es mucha desinformación. O sea que la información oficial nunca llegas a saber verdaderamente. O sea, solo como que hay un porcentaje bajo que sale a la luz, pero después hay un porcentaje alto que no se sabe. Entonces yo ya dejé de ver noticias porque no estaban comunicando absolutamente nada. Y me Ujú. parece que pasa eso en todos los países. Ujú. Y, y claro, tiene que ver con economía también. O sea, ahora mismo Ecuador está en crisis total justamente porque no hay actividades económicas, pero México seguramente está igual primando sobre la actividad económica que que la humana, seguramente. Sí, el gobierno, es que México ya estaba decreciendo un poquito, decrecimos 1 punto y tantos en el primer trimestre de este año. Entonces, el gobierno, pues obviamente le dijeron ahí sus asesores, no podemos parar la actividad porque nos vamos a ir al carajo. Entonces, están tratando de que no se sienta tanto la crisis, la pandemia, ¿no? Eh, pero lo que realmente preocupa acá a nosotros también es que la crisis que va a seguir a la pandemia, pues, o sea, porque no invirtió o no ha invertido como en otros países, que no sé, en Ecuador sí están haciendo ayudas, ¿no? Porque otros países ya ves que contrataron deuda, ¿no? Y están repartiéndole dinero a las personas o a las empresas. Acá en México no, no sé en Ecuador. Ah, ya. O sea, a ver, acá es un país petrolero y el petróleo cayó, no sé si viste, Sí, a a un nada. dólar o a -37 o alguna cosa Ajá. así. Entonces yo creo que sí hay una crisis absoluta económica y ya comenzaron con recortes. La semana pasada ya hicieron recortes de educación, como 32 millones o alguna cosa así. Ujú. Y, y claro, o sea, sí hay repartición de dinero para la gente más vulnerable, pero sí, es crisis absoluta, en realidad. Creo que se va a agudizar porque, o sea, todavía la gente está muy tranquilita en sus casas, no ha dicho mucho. Claro, hay desolación por las calles, pero como te digo, hay desolación en las calles desde las 2 de la tarde. Ujú. Antes hay un 20% de automóviles y de gente
circulando, porque imagínate que puedes salir un día a la semana con el automóvil. Entonces, yo creo que la gente sí aprovecha para hacer cosas. No sé, una visita o una compra o, Sí, no claro. sé, te abasteces de algo o tienes algún problema y lo solucionas. O sea, como que sí, variado. Pero sí hay movimiento hasta las 2 de la tarde y desolación desde las 2 de la tarde absoluta, absoluta. Eso se me hace muy interesante que sean más, que sigan más las reglas en Ecuador y en otros países, en Argentina. Eh, Se me hace muy bien. Pero fíjate, también lo que dices de la crisis, creo que le va a pegar casi a toda América Latina, bueno, a todo el mundo, ¿verdad? Pero, Sí, pero va a empezar a haber un montón de fuga de personas eh, que, que van a ir buscando otros países. Por ejemplo, esta semana tuve una charla con unos chicos argentinos que quieren ahí hacernos algunos trabajos en tercera dimensión y nos decían que están pensando emigrar a México, ¿no? Y dices tú, pero a ver, aquí en México ya estamos decreciendo y el presidente parece ser que no va a hacer mucho por la economía, entonces, ¿a qué vienen aquí? Más bien es nosotros nos vamos a tener que ir también si esto sigue mal en 2 años o en 3 años. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir todos, no? Porque Estados Unidos tiene como 30 millones de desempleados en lo que va del año. Entonces, se sí, viene, acá se está agudizando cada vez más. O sea, ponte, he escuchado de guarderías que han cerrado, he escuchado así de panaderías igual que han cerrado. O sea, como que los negocios se iban cerrando. He escuchado de una cafetería de unos conocidos también que ya cerró, porque no pueden aguantar esta, este tiempo que estamos viviendo, que son 2 meses que vamos a vivir. eh, y después no sabes lo que va a pasar. O sea, como que hay mucha incertidumbre y sabes que todas van a estar con problemas económicos, entonces no vas a poder aguantar eh, así como, sí, lo que se viene. O sea, en arquitectura, alguna gente que conozco igual ahora mismo está sin trabajo. Yo no sé si es el momento para que aparezcan nuevos proyectos, o sea, yo pensaría que no. Pero bueno, siempre la gente que tiene dinero va a seguir teniendo, entonces la arquitectura vive de esa gente, entonces es posible que sí se continúe. Pero es evidente que se va a agudizar la crisis posteriormente y se ven como algunas soluciones interesantes y algunas formas de vida igual interesantes. sí, 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 sí. Y eso que comentaste es para mí es parte de las cosas que yo creo que tienen que cambiar de la arquitectura, el que la arquitectura no sea solamente para la gente que tiene dinero, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que nuestros clientes son, pues, el cuate que tiene $500,000, ¿verdad? Y quiere hacerse su casa o quiere hacer un edificio, departamentos, no sé qué, pero no atacamos al cliente que tiene $1,000, ¿verdad? O al cliente que tiene $3,000 para construirse un segundo piso de su casa o para remodelar la cochera o ese tipo de clientes. Entonces, creo que esta es una oportunidad para replantear. No sé si te he platicado lo que estoy haciendo eh, sobre asesorías directas con clientes. Eh, por ejemplo, ahorita ya estamos conectados en vivo, ya nos están viendo algunas personas. Ya. Eh, eh, ya 92 personas. Entonces, salúdalos. ¿Cómo están, jóvenes? Hola ¿Cómo con todos. estamos? Bienvenidos. Estamos con el arquitecto Daniel Moreno Flores de Ecuador. Daniel estás en Quito, ¿verdad, Daniel? Sí. Está en Quito. Estamos en la última revisión de proyectos antes de la crítica final del diplomado. Ya vamos para 2 meses del curso, eh, meses intensos con críticas muy interesantes. Eh, pero lo que te quería decir es que, y justamente ahorita hablaba también con un amigo odontólogo, y le preguntaba pues él cómo trabaja las citas, cómo trabaja las consultas, ¿verdad? Con el cliente. Eh, y porque realmente en la arquitectura no estamos acostumbrados a que los clientes se acerquen a los arquitectos para una consulta, ¿verdad?
como lo hacen con los médicos, ¿verdad? O con los dentistas, que llegan con ellos y les dicen, oye, pues tengo una molestia y no tengo ni idea qué puede ser, ¿verdad? Eh, y los arquitectos estamos acostumbrados a nuestra forma de trabajar es manera distinta, ¿verdad? Muchas veces es, pues un cliente quiere una casa y, bueno, te veo en la oficina o los primeros, la mayoría de los arquitectos no tienen oficina, ¿estás de acuerdo conmigo? La mayoría de los arquitectos reciben clientes en cafés, Puede ser, sí, sí. ah, O sea, yo creo que hay una forma de libertad también que hace que te muevas un poco por todos lados. El arquitecto necesita estar en sus obras, mucho tiempo, sí, viendo la construcción, entonces seguramente hay poco tiempo de oficina que debe, cuando te debes reunir con gente, seguramente que ocupas los coworkings y así. Depende un poco de tus metodologías, seguramente también. Es que es a lo que voy, las metodologías. Yo estoy buscando cambiar la metodología del arquitecto promedio, o sea, del arquitecto que tiene 25 años y ya tiene un par de años egresado, el decirle, a ver, ¿cómo vas a trabajar? ¿Verdad? Porque ni siquiera, no sé, siento que los médicos lo tienen un poquito más claro el caminito, ¿no? Pues sales de la carrera y haces tu subespecialidad y o buscas trabajo en un hospital, en una clínica, o montas tu propia consulta privada, ¿verdad? Y más o menos te dicen cuánto tienes que cobrar, $50 la consulta o $30 la consulta, y ya si alguien quiere algo más, pues los mandas con los especialistas en cirugía o en esta cosa, o tú te especialistas en cirugía y das la consulta y luego también lo operas. O sea, como que lo tienen claro un poquito las metodologías de la profesión, pero siento que en la arquitectura no tanto, ¿no? Es demasiado ambiguo. Sales de la carrera y pues te enseñaron a hacer plantas, a hacer secciones, a hacer maquetas, a hacer renders, pero ya no sabes qué hacer bien con eso, ¿no? Entonces, como que tu primera reacción es buscar trabajo de lo que sea, ¿no? Entonces, de residente de obra o de dibujante o haciendo precios unitarios, ¿sabes? Eh, me O sea, como parece. que te permite mucho igual la carrera. Me parece que de esa forma me parece también enriquecedora porque no debes seguir únicamente un modelo a seguir, sino más bien como que tienes amplitud en tus decisiones y también en conseguir los trabajos. Y como que hay mucha riqueza porque la arquitectura también trabaja las escalas, trabaja tipologías, trabajas como distintas funcionalidades, ¿no es cierto? Entonces, también te vas encaminando a distintas formas de hacer, distintos pensamientos. O sea, entiendo como que hay una posibilidad siempre de hacer de muchas maneras. Sí, no, no, definitivamente. Y eso es parte de la riqueza, eh, que hay muchos campos de trabajo que puede generar el arquitecto. Eh, lo que yo quiero es como tratar de ver cómo acercar el arquitecto al cliente, al humano promedio, ¿ah? Al humano que no tiene $500,000, ¿verdad? O sea, cómo acercar al arquitecto al humano que ni siquiera tiene todavía dinero para construir, al humano que acaba de heredar un terreno o que quiere hacerle otro piso a su casa y apenas va a empezar a ahorrar o ya tiene un poquito ahorrado, pero todavía no lo suficiente para construir. O sea, cómo generar una cultura en la que el cliente pueda acercarse al arquitecto a recibir una asesoría, ¿verdad? Una asesoría sobre, pues eso, ¿no? Sobre su proyecto, sobre su idea, sobre su sueño, como le llaman algunos, sin necesidad de que el arquitecto ya quiera venderle el proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, porque nos enseñan que nosotros ganamos con el proyecto arquitectónico, ¿no? Con los planos, con el ejecutivo, o con la construcción, con la supervisión de obra, pero no nos enseñan que la manera, me parece yo, porque va un poco de la mano con este tipo de filosofía tipo Alejandro Aravena o tipo, ¿cómo se llama este paraguayo? Eh, ¿Cómo se Solano llama? Benítez era. Solano Benítez. O sea, esta filosofía de la arquitectura para todos, ¿no? O sea, cómo hacer arquitectura para todos. Y como tú dices, como hay muchos tipos de arquitectos, pues hay muchos tipos de perspectivas. Por ejemplo, Solano Benítez, tú me podrías hablar más de él, pero tengo la idea que es a través de los procesos constructivos, ¿verdad?
a través de la mano de obra artesanal y el ladrillo y este tipo de cosas, acercarse más a la gente común, quizá por los mismos bajos costos, ¿verdad? Del metro cuadrado de construcción. No sé, lo mismo Alejandro Aravena, ¿verdad? Con sus modelos de viviendas que se puedan autoconstruir o crecer. Sí, frente a esto que dices, me parece como muy interesante cambiarle la temporalidad a la arquitectura, porque la arquitectura eh, conlleva mucho trabajo y eso le hace que sea costosa, ¿no es cierto? Entonces, lo que vos planteas me parece interesante porque es romper con esa idea de que la arquitectura puede tomar un año o, digamos, 8 meses y tal, hacerle algo más palpable y más tangible para el común, ¿no es cierto? En el que pueda ser de acceso rápido, eh, que se resuelva fácilmente cierta cuestión que pueda tener, que claro, no invierta demasiados recursos frente a eso y que pueda transformar distintas realidades. Entonces me parece como interesante porque le haces que la gente esté como un poco más al alcance, seguro que sí. Habrá distintas maneras de poder hacer ese acercamiento. Yo creo que vos con las La música no, plataformas no pasa digitales nada. has podido como expandir tu ejercicio, así como No, no, no eh, te escuchan. has podido romper como algunos límites físicos, ¿no es cierto? Y como que tienes alcance y acceso a gente de todas las latitudes latinoamericanas, ¿no es cierto? Me parece que sí, la virtualidad ha permitido eso y que creo que es positivo para todos, porque como te digo, el acceso es más inmediato. Sí, imagínate, por ejemplo, ahí te va un ejemplo. Daniel Moreno Flores tiene experiencia construyendo con materiales reciclados, ¿no? Llámese contenedores. No sé si tengas por ahí la presentación, que si quisieras ya empezar a compartirla, Sí, ya claro están que los sí. alumnos entrando. Bienvenidos, jóvenes. Perfecto. Eh, entonces, a lo que voy es que imagínate, ahorita nos vas a presentar quizá un par de casas que hablen de ese tipo de sistemas constructivos con materiales reciclables. Imagínate que un cliente en México quiere construir algo así, pero no te quiere contratar todavía, ¿verdad? Porque todavía no te conoce, ¿no? No sabe bien quién eres, no sabe si se pueda trabajar con un arquitecto de Ecuador en México. Entonces, ¿de qué manera tú generas un acercamiento para resolverle ciertas dudas, ciertas cuestiones, imagínate, desde cómo compras un contenedor marítimo, ¿verdad? O sea, cómo es el proceso de Hay compra, un asesoramiento, claro, es, y vinculas la gente seguramente. O mm, sea, cierta necesidad con ciertas experticias. exactamente. Entonces, a través de una asesoría, que por ejemplo, el cliente que quiere construir este tipo de casas, no sé, está en Tijuana, en Baja California, en México. Entonces, te contrata una asesoría, el costo de la asesoría, porque es muy importante que siempre haya un beneficio para todas las partes en cualquier transacción, en cualquier relación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si no hay un beneficio de todas las partes, en algún momento se va a volver una relación cansada, ¿verdad? Porque no va a estar equilibrada. Eh, Mm. entonces, si a ti te pagan una asesoría, ¿no? No sé, si te pagan $50 por una hora de asesoría en la que le vas a explicar cómo fue tu proceso de construir esa casa con contenedores y cuánto te costaron y de dónde los pediste y cuánto tiempo te llevó la construcción y bla, 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 el cliente solamente invirtió esos $50, pero ya tiene una noción global de qué es lo que tiene que hacer para construir su proyecto. Entonces, de esa manera, probablemente, no sé, probablemente tú estés más caro, ¿no? Que otro arquitecto en México, o probablemente no. Pero de esa manera el cliente ya siente un respaldo, ya tiene una información capaz que le permita a él ir tomando un siguiente paso con otro tipo de conocimiento, ¿no? O sea, ya trae un conocimiento previo para la inversión que va a hacer, que sea eh, muchísimo más pensada. Pero bueno, igual y seguimos más adelante. Te cedo la palabra.
Perfecto. Solo para concluir un poco esto que estabas diciendo, me Ujú. parece como una metodología en la que también le das poder de decisión al otro y el otro puede como autónomamente hacer ciertas acciones que no necesitan de un profesional y yo creo que eso también podría permitir que la arquitectura se riegue de una forma así Eso como es, más homogénea, ¿no es cierto? Porque la arquitectura es difícil de alcanzar. Yo considero siempre que el porcentaje de arquitectura que se hace en la sociedad es muy bajo. Entonces, yo creo que sí podría ser como una herramienta así como muy válida, como para permitir acceder así como a más personas.